Hola, ¿cómo estáis? Soy Gonzalo y esto es Vinilo Enfermos. Hoy os quiero hablar de mi primera experiencia en dos sitios de internet en los que probablemente muchos ya hayáis estado, ya habéis utilizado estos servicios, pero para mí ha sido la primera vez y la verdad que ha sido bastante satisfactoria en los dos casos, así que voy a compartir con vosotros qué he comprado y dónde lo he comprado. Dodax es un portal que ofrece, además de discos, también libros, películas y un montón de cosas más. Y yo, como os decía, pues bueno, es la primera vez que lo utilizo y lo conocí a través de Vinyl for Losers, el canal de Pape Puig, al que mando un saludo. Y lo que había escuchado allí es que ofrecen pues precios muy competitivos y normalmente son tardones con las fechas de entrega, no suelen cumplir los plazos de entrega. Esto es lo que ha ocurrido en esta ocasión. He encontrado un precio para este disco que creo que no lo volveré a ver nunca más y de hecho ya ha subido bastante. En fin, que para mí ha sido un servicio bastante bueno de momento. Ahora veremos la copia que es. Vamos a abrir el paquete a ver si completamos una feliz experiencia. Veis que el paquete, la caja es parecida a las que utilizan los de Amazon y este es el disco del que os hablaba, The Action Is Go, de la banda Fu Manchu, una banda de stoner rock que no es un género que yo trabajé mucho. Eran un poco más cañeros al principio, luego se volvieron un poquito más pesados. Tienen guitarras que me recuerdan a Black Sabbath, algunas que recuerdan a Nirvana. Yo diría que tienen un punto funky y hasta un punto parecido a los Rage Against the Machine. Yo creo que tienen influencias de los Rage también. Este es un disco del 97, sí, de 1997 y está reeditado, como os digo, varias veces, siempre en ediciones bastante limitadas. Y bueno, se cotiza, entre otras cosas, por la música, por supuesto, pero también por esta portada de skate, que estoy seguro que hay muchos skaters en el mundo que han comprado este disco nada más que por la portada. En mi caso es por las dos cosas, y es que, como sabréis a los que seguís el canal habitualmente, pues colecciono discos que tienen que ver con el mundo del skate, como este de Jan and Dean, que tiene por aquí a los cantantes subidos en un monopatín, o este de aquí que tiene a Stacy Peralta en esta fotografía, que era un skater famoso de los 70 y uno de los creadores de la marca de tablas Powell Peralta. Veis que es una carpeta Gatefold, carpeta doble, así que voy a quitar el plástico entero para poder abrirla y voy a guardar esta pegatina. Bueno, pues la carpeta doble, aquí con los miembros de la banda y fotos de sus directos de los años 90. Vamos a ver cuáles son los colores de esta edición. Pues uno es verde, la segunda canción se llama Uretano, Urethane, que es el material de que están hechos las ruedas de skate. El segundo vinilo es azul. Esta galleta me parece una chulada total con la rueda y solo Fu Manchu, The Action Is Go. Y en la otra galleta los títulos de las dos caras. Estaba yo con dudas de si traería el 7 pulgadas esta edición y efectivamente lo pone ahí en la pegatina, with bonus 7 inch, no hay como leer. Clear Sparkle, que quiere decir transparente con brillo. Sparkle es como la purpurina, ¿no? Y vienen dos canciones, una por cada lado, Swami's Last Command y Module Overload. Pues una edición chulísima, la verdad. Espero que de sonido esté bien, ya os contaré. Y además, como os digo, este es un disco que se revaloriza casi como las Jordan inmediatamente. En cuanto salen y lo compras en un mes, ya se han acabado las copias habitualmente, las tiradas anteriores, y suele subir de precio prácticamente al doble automáticamente. Así que os recomiendo que cuanto antes os metáis en Dodax, busquéis copia. Ya ha subido un poco bastante de precio con relación a cómo lo compré yo, pero seguramente estará al doble de precio dentro de un mes, así que volad. Y vamos ahora con este que es de Bandcamp. Bandcamp no es una tienda, no es un portal de venta, sino que es bastante más. Para mí es una mezcla entre algo parecido a Spotify, no demasiado parecido, algo parecido a MySpace. Creo que tiene bastantes cosas en común, aunque por supuesto mucho más moderno. Había visto un vídeo de Music Radar Clan en el que hablaba de este portal y bueno, aunque genera ciertas dudas en cuanto a si son realmente justos y a la hora de repartir el dinero, parece que son los que más pagan a los músicos, mucho más que
YouTube o que Spotify o que cualquier servicio de streaming, pero es que es bastante diferente. Los músicos pueden subir a Bandcamp sus canciones y la gente puede reproducirlas gratis, con lo cual ellos no ganan dinero por las reproducciones, pero sí ganan dinero cuando tú compras la versión digital de las canciones para tenerlas en tu dispositivo, o algunos de ellos, bastantes de ellos, tienen ediciones en formato físico, en vinilo, en cassette e incluso en CD todavía también. Bueno, Bandcamp permite que tú vendas en cualquier otro lado, es decir, tú en Bandcamp puedes tener tu página y de ahí te enlaza a la tienda donde vendes tus vinilos. En este caso lo he comprado directamente en Bandcamp a una discográfica pequeña de Suiza, de Ginebra, la ciudad de Suiza, que es la discográfica se llama Fruit Records y trabajan sobre todo con el reggae, uno de mis géneros favoritos, como sabéis. El único problema que yo he visto ha sido que a la hora de encargar y de pedir el disco me daba de fecha de entrega hasta el no sé cuánto de septiembre, habiéndolo pedido a finales de julio. Llegó la primera semana de agosto, que está muy bien, pero claro, si tú te haces a la idea de que un disco va a llegar para septiembre y de repente llega en agosto, y más en Madrid, pues puedes tener esto metido en el buzón durante un mes si no estás en casa, que yo estaba afortunadamente. Y imagínate, con los 40 y pico grados que hemos llegado aquí de temperatura, pues cuando llegas tiene mantequilla dentro del paquete. Wonderland of Green. Es una canción con la que yo he estado obsesionado todo el verano y sigo obsesionado con ella. La he descubierto hace muy poco, gracias a que ha publicado Roberto Sánchez algo con la banda de 18th Parallel, que es la banda de estudio de Fruits Records, este sello de Suiza, un sello pequeñito, un sello en el que creo que se hace todo de manera familiar y artesanal, cosa que me gusta. Y esta es una doble edición, porque trae 2 singles de esta canción, Wonderland of Green. Hay 2 versiones distintas, la cantada por los Silvertones, que es un grupo vocal de Jamaica que llevan desde los 60, y Burro Banton, que también es un cantante jamaicano, pero con un estilo ya más ragamuffin. A mí me gusta menos particularmente ese estilo. Estos son 2 singles que están disponibles también por separado, creo que sin cubierta genérica, pero en este caso es una edición especial de 100 copias en la que vienen los 2 singles. Este es el segundo, el de Burro Banton, y él lo llama Living in a Wonderland. Viene con un poco de polvo de las fundas de papel, pero bueno, lo resolveremos rápido. Y el segundo, en el mismo tono verde, con la galleta distinta, Wonderland of Green de The Silvertones. En YouTube tenéis algún vídeo que reproduce las 3 versiones seguidas, la de Burro Banton, la de Silvertones y la instrumental, así que os dejaré el enlace por ahí abajo. Y en cuanto vuelva a hacer una sesión reggae, seguro que pincho esto. Lo vamos a dejar aquí por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo, lo que os he enseñado, y que hayáis apuntado mi experiencia, pues os sirve de algo, tanto en Bandcamp como en Dodax. Yo entiendo que hay veces que cuando vas a utilizar una tienda, un portal, cualquier sitio de internet por primera vez, pues siempre te genera cierta inseguridad. Llegarán los paquetes, llegarán en buen estado, se quedarán con la pasta y pasarán de todo. Si hay algún problema responderán. Pues bueno, yo de momento no he tenido ningún problema, no sé cómo responden a nivel de devoluciones y todas esas cosas, pero la experiencia ha sido positiva en los 2 casos, tanto en Bandcamp como en Dodax. Así que si os sirve de algo, ahí queda. No olvides dejar tu like y tu comentario por ahí abajo y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.